Bien. Comenzamos con el trabajo práctico de secciones cónicas y bueno, el primer ejercicio dice verificar si las ecuaciones que ustedes deben tener ahí a mano corresponden a la misma circunferencia y graficar, ¿sí? Cuando miren el apunte teórico o el videíto que les debe haber dejado May, la idea sería que ustedes los martes, en lo posible, antes de la clase de práctica, traten de ver el video del teórico para tener una noción de qué estamos hablando, digamos, cuando yo les explique los ejercicios. En ese videito de cónicas, seguramente, bueno, la primera de generalmente las secciones cónicas que trabajamos, la circunferencia, ¿sí? La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro, ¿sí? O sea, todos los puntos de la circunferencia tienen esa característica, que están a la misma distancia de un punto que se llama el centro de la circunferencia, ¿sí? Y en principio la ecuación de una circunferencia que tiene centro en un punto de coordenadas h y k, y tiene radio r, supongamos que esta sea la circunferencia, es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Esa es la ecuación, podríamos decir, canónica de la circunferencia, y si ustedes desarrollan los cuadrados de estos binomios y simplifican, pueden encontrar la ecuación que se llama la ecuación general de la circunferencia, que tiene en general esta forma así: x cuadrado más y al cuadrado más un bx más un c por i más b igual a 0. Perdón, perdón, las letras serían a, b, esta sería un c, un d y un e, vamos a poner. Porque acá, digamos, en general, o más general, podríamos decir que el x cuadrado podría estar multiplicado por un a, y el y al cuadrado también puede estar multiplicado por otra letra, que podría ser a. Bueno, entonces si este es a, este tiene que ser, en el caso de la circunferencia, el coeficiente de la x al cuadrado y el coeficiente de la y al cuadrado tiene que ser el mismo número. Si no, no se trataría de una circunferencia, ¿sí? Y entonces acá le puedo poner bx, como le había puesto, c por i y un d, ¿sí? Bueno, en general, si desarrollan los cuadrados del binomio, pueden llegar a esta ecuación general, ¿sí? Y la que tienen arriba es la ecuación canónica. Fíjense que h y k serían estas coordenadas del centro, ¿sí? El centro de esta circunferencia tiene coordenadas hk, y el radio tiene coordenadas, bueno, y el radio es r, obviamente, r es el radio. Es la distancia desde el punto, desde el centro hasta cualquiera de los puntos de la circunferencia, digamos, ¿sí? Bueno, entonces ahí en el primer ejercicio ustedes tienen la ecuación de la circunferencia dada en forma general y tienen otra ecuación dada en la forma canónica. Entonces tenemos dos alternativas: o bien desarrollamos los cuadrados del binomio de la que está en forma canónica para ver si puedo obtener la otra ecuación que está en forma general, o la de la ecuación general tratar de pasarla a canónica para ver si me queda la misma circunferencia, o sea, la misma ecuación canónica que tengo en el otro lado. ¿Se entiende? O sea, ustedes cualquier duda, me habilitan el micrófono y pregunten, ¿sí? A medida que yo voy avanzando, ¿sí? Si no, yo sigo. Entonces voy a trabajar con la ecuación general, de paso, para que vean un procedimiento que se llama de completar cuadrados, que lo van a usar bastante, para pasar de la ecuación esta general a la ecuación canónica, ¿sí? La ecuación general que tengo ahí dice x cuadrado menos 4x menos 4x más y al cuadrado más 6y. De paso revisen ustedes si copié bien.
Vamos bien. Y del otro lado tengo menos 9, ¿no? Bueno, lo primero que voy a hacer cuando yo quiera completar cuadrados es agrupar los términos que tienen X y por otro lado los términos que tienen Y. Que podríamos decir acá, bueno, ya están como medio agrupados. Por un lado tengo estos con Y y por el otro lado tengo todos estos con X. Segundo paso sería que el coeficiente principal que acompaña a la X, el de la X al cuadrado, digamos, tiene que ser un 1 para empezar, ¿sí? Sí o sí tiene que ser un 1, y el coeficiente principal de la Y, que tiene que ser el mismo, también debería ser un 1, ¿sí? Si no fuera así, yo lo primero que tendría que hacer es sacar factor común, este numerito que acompaña a la X al cuadrado, para que adentro del paréntesis que va a ser factor común me quede la X cuadrado con coeficiente 1, ¿sí? Bueno, acá el coeficiente ya es 1, por lo tanto ese paso ya lo tengo que obviar, no lo tengo que hacer, y seguimos con lo siguiente. Ahora, para que esto sea el cuadrado de un binomio, recuerdan el cuadrado, cuando desarrollaba el cuadrado del binomio, que era el cuadrado del primero, más el doble primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Se acuerdan de ese versito? Entonces, acá esto se supone que es el cuadrado del primero, x cuadrado. Esto se supone que es el doble del primero por el segundo. Y me estaría faltando lo que sería el cuadrado del segundo, digamos, ¿sí? Entonces lo que yo hago, porque yo lo que quiero es completar el cuadrado del binomio, ¿sí? Entonces, para encontrar el término que tendría que ir acá, que sería el cuadrado del segundo, cuando desarrollo el binomio, ese cuadrado del segundo es igual a la mitad del término lineal elevado al cuadrado. O sea, la mitad de menos 4 sería menos 4 dividido 2, y eso elevado al cuadrado, ¿sí? Fíjense que, bueno, menos 4 dividido 2 me daría menos 2, al cuadrado me daría 4. Quiere decir que entonces yo necesitaría poner acá más 4 para que esto fuera un cuadrado, un trinomio cuadrado perfecto, es decir, que fuera el cuadrado de un binomio, ¿sí? Bueno, pero yo en una ecuación tranquilamente no puedo sumar 4 así porque sí, pero sí podría sumar 4 y restar 4, ¿sí? Si sumo 4 y resto 4, la ecuación no varía, ¿sí? También puedo decir, sumo 4, y este 4 que está restando lo pongo del otro lado. Es como decir, el 9 que tenía acá, y este 4 que está restando lo pasaría sumando al otro lado, con lo cual equivale a decir entonces, sumo 4 en ambos lados de la igualdad, ¿sí? Sumo 4 miembro a miembro, digamos. Entonces, si sumo 4 acá y sumo 4 allá, este 4 en realidad se cancelaría con este 4 y seguiría manteniendo la ecuación original, ¿sí? Bueno, lo mismo voy a hacer con la y, o sea, voy a correr esto un poquito para allá para que me dé lugar, pero con la y tengo que hacer lo mismo. Acá yo tengo más y al cuadrado, que sería el cuadrado del primer término, más este 6y sería el doble del primero por el segundo, 6y, y ahora me falta lo que sería el cuadrado del segundo. ¿Cómo encuentro el que va acá? Dijimos, la mitad del término lineal. Acá el término lineal es el 6i. La mitad del 6 sería 6 dividido 2, y eso elevado al cuadrado, 6 dividido 2 me daría 3 al cuadrado, 9. ¿Sí? Entonces, para completar el cuadrado del binomio, yo necesito poner acá más 9, y por lo tanto, del otro lado de la igualdad, también tengo que agregar un más 9. ¿Sí? Entonces, recordemos el 4 que ya había agregado hoy, el menos 9 que teníamos inicialmente, entonces, ¿cómo me quedaría? El menos 9 que tenía, más el 4 que había agregado hoy, más este 9 que
agregamos ahora de los dos lados, o sea, sumamos 9 miembro a miembro, ¿sí? Con eso, la igualdad se mantiene, o sea, la ecuación que yo tenía anteriormente sigue siendo la misma que la que tengo acá ahora. Al sumar acá el 4 y al sumar acá el 9, esto se transforma en un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, se transforma en el cuadrado de un binomio. ¿De qué binomio? ¿Cuál sería el binomio que al desarrollarlo me va a dar esto? Y el binomio sería x, como acá tengo un menos, va a ser menos la raíz de 4, que sería 2, elevado al cuadrado. Este binomio al cuadrado, si yo lo desarrollaría, me daría lo que tengo acá arriba, ¿sí? Más. Y este también va a ser, al completar el cuadrado, se transformó en un trinomio cuadrado perfecto, que si yo lo escribo en la forma factorizada, digamos, sería y, o sea, la raíz del cuadrado me daría el primer término, y la raíz del 9 me va a dar 3, que es el segundo término, y el signo acá entre medio sería, como acá es positivo, va a ir un más. O sea, y más 3 elevado al cuadrado. Y del otro lado, ¿qué me queda? El menos 9 se va con el más 9 y me queda un 4. Esa es la ecuación canónica que se correspondería con esta ecuación general, digamos, desarrollada, ¿sí? Si esta es la ecuación general y esta es la ecuación canónica, ahora tengo que mirar si esta me coincide con la que tenía ahí, que dice verificar si las ecuaciones x menos 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 4, corresponden a una misma circunferencia y graficarla. Bueno, corresponde, sí. Esta ecuación es entonces la misma circunferencia que la que tienen en la otra ecuación desarrollada, que en realidad coincide con esta, ¿sí? Si la tengo que graficar, así como está la ecuación canónica, yo puedo saber cuánto vale el centro de esta circunferencia. Esta es una circunferencia según la ecuación que habíamos visto, ¿no? ¿Cuánto vale el h y cuánto vale el k? Bueno, el centro sería entonces 2 es lo que vale el h, ¿sí? Es decir, el centro tendría coordenadas 2, y el k sería, fíjense que en la ecuación canónica es menos k. Si acá el k tiene este valor más 3, significa que el menos k sería entonces un menos 3, ¿sí? 2 menos 3 es el centro de esta circunferencia. Y el radio de esta circunferencia sería la raíz cuadrada, porque acá en la canónica, fíjense que tengo el radio al cuadrado. Entonces el radio, ¿cuánto vale? La raíz cuadrada de este numerito. La raíz cuadrada de 4, que me daría 2. ¿Sí? Entonces esta es una circunferencia de centro en el punto 2 menos 3 y radio 2. Con esa información puedo tratar más o menos de graficar, ¿sí? Vamos a intentar hacer acá el gráfico. Bien. Ubico el centro, coordenadas 2 menos 3, dice. Bueno, 1, supongamos acá, 2, y menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ahí tengo el centro. Y radio 2. Quiere decir que me corro, por ejemplo, 2 para acá, 2 para la izquierda, 2 para arriba, 2 para la derecha, ¿sí? Y tengo este punto, si me corro 2 para arriba, tengo un punto por acá. Me corro 2 para la derecha, tendré un punto por acá. Y 2 para abajo. Bueno, más o menos. Trato de bosquejar más o menos, entonces la circunferencia tendría esta forma así.
¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió eso? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Vamos con el segundo ejercicio, que en realidad es similar al anterior, digamos, nada más que ahí tienen. Los tres primeros, por ejemplo, dice... tiene la ecuación dada en forma general o casi general, y entonces para ustedes deducir de qué cónica se trata, en este caso se dice ya que son circunferencias, entonces lo que tengo que hacer es tratar de completar el cuadrado como hicimos recién, y de esa manera pasar a la forma canónica para saber cuál es el centro y cuál es el radio. ¿Se entiende? A ver. Les trato de hacer el C, que tienen que sacar factor común ahí en el A y en el B, después lo hacen ustedes, son más como el que hicimos recién, no tienen que sacar factor común ni nada, es decir, que tienen que agrupar las X, como les decía, agrupar las Y, completar el cuadrado del binomio, ¿sí? Vamos haciendo el C. Entonces, a ver qué dice. Este sería entonces el ejercicio 2C, ¿sí? Recordemos lo que vamos haciendo, el 1, el 2C. Bien, en el 2C entonces la ecuación que tienen ahí dice 9x cuadrado más 18x. Más 9 cuadrado igual a 72. Bien. Bueno, entonces, lo que tiene x, ¿qué es? Para empezar, esto con esto, ¿sí? Como les decía hoy, si el coeficiente principal, que es el x al cuadrado, el coeficiente principal de la x al cuadrado vale distinto de 1, como acá es un 9, acá también es un 9, recuerden que para la circunferencia, los dos que acompañan a la x al cuadrado y a la y al cuadrado tienen que tomar el mismo valor, si no, no podría ser una circunferencia. Bien, como acá un 9, acá también, entonces lo primero que hago es sacar el 9 como factor común, ¿sí? Es decir, que voy a poner el 9 multiplicando, y entre paréntesis me va a quedar cada uno de estos términos dividido el factor común. Entonces, 9x cuadrado dividido 9, ¿qué me queda? X al cuadrado. Más 18x dividido 9, en realidad hago 18 dividido 9, me daría 2 por x. ¿Sí? 2 por x. Bien. Y ahora completo, ahora sí, cuando la x al cuadrado quedó con un coeficiente 1, me olvido por ahora de este 9 que saqué factor común, por ahora nos olvidamos del 9, y completo el cuadrado del binomio, en este caso, entre x cuadrado más 2x, y ahora le tendría que sumar, ¿sí? Le tendría que sumar, ¿qué cosa? La mitad del término lineal elevado al cuadrado, dijimos, ¿sí? O sea, la mitad de 2 es 1, elevado al cuadrado me daría 1, ¿sí? Acá no puedo hacer como hicimos hoy, de que puse un 1 de este lado y agrego también un 1 del otro lado. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque tengo todo sacado como un factor común acá, es decir que este 1 en realidad está multiplicado por este 9. Si no, lo que tengo que hacer es poner en realidad del otro lado, en lugar de poner un 1, poner un 9 del otro lado, ¿sí? Pero para no hacer todo junto, yo les recomendaría hacerlo paso a paso, y entonces lo que digo acá es, bueno, si agregué un 1, resto también un 1, ¿sí? Para que no me cambie la ecuación. Bien. Con el i al cuadrado, por ahora, dejémoslo así, 9i al cuadrado. Como no tengo otros términos que tengan i, lo único que tengo es este 9i al cuadrado,
Por ahora ese i9i al cuadrado lo dejamos así. Y el 72 del otro lado, ¿sí? Bueno. Acá tengo para completar el cuadrado del binomio. O sea, este x cuadrado más 2x más 1 se transforma en el cuadrado de un binomio. ¿Qué binomio? A ver si me ayudan ustedes, díganme. ¿Qué binomio al desarrollarlo me da este? X más 1 al cuadrado. X más 1, perfecto. Todo al cuadrado, ¿sí? Recuerden que este 9, en realidad, si lo voy a hacer en dos pasos, sería así. Este 9 que estaba al principio multiplicando, multiplica a todo esto, ¿sí? O sea, multiplica al cuadrado del binomio, a todo esto, y este, no me tengo que olvidar de este menos 1 que agregamos, ¿sí? O sea, en principio sería así. Más, acá tengo 9y al cuadrado igual a 72. Bien, ahora hago la distributiva. Este 9 multiplica al cuadrado del binomio y este 9 también multiplica al 1. Entonces, como les decía, 9 me va a quedar 9 por el x más 1 al cuadrado menos 9, ¿sí? Cuando haga 9 por el 1, más el 9y al cuadrado igual a 72. Bueno, ahora, este 9, ahora sí, está restando, ¿ven? Lo puedo pasar al otro lado y me quedaría un 9 positivo, ¿sí? O sea, 9 por el x más 1 al cuadrado más el 9 y al cuadrado, y del otro lado tendría 72 y el 9 que pasa sumando me daría 81, ¿sí? ¿Estamos? ¿Van siguiendo? Bueno, y ahora, para que esto sea la ecuación de una circunferencia, no puede quedar multiplicado acá por este 9 o acá por este 9. Recuerden que en la ecuación de la circunferencia teníamos digamos, un término binomio, un binomio, pero sin ningún coeficiente adelante, o en todo caso un coeficiente 1, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, dividir, por ejemplo, una forma sería dividir todo por 9, miembro a miembro, ¿sí? Es como decir, vuelvo a sacar este 9 que se repite acá y acá, lo saco como factor común, y después lo paso dividiendo, como quieran, o dividen todo por 9, o hago esto que voy a hacer ahora, que es sacar factor común el 9 y después pasarlo dividiendo, ¿sí? Sería lo mismo. Si saco factor común 9 entre este término y este otro, me quedaría el 9, factor común del x más 1 al cuadrado, más este y al cuadrado que va a quedar ahora solito, porque el 9 lo puse acá como factor común, ¿sí? Igual a 81 por ahora. Bueno, y como les decía, este 9 está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo al 81, y ahí me queda así ahora la ecuación de una circunferencia, que sería esta. 81, bueno, dividido 9, ¿no es cierto? Y esto me daría, obviamente, 9. ¿Estamos? Entonces, esta es la ecuación de una circunferencia. Ya lo voy a poner simplificado acá, así no escribo todo de vuelta. Me daría entonces 9. ¿Sí? Esta es la ecuación de una circunferencia. Ahora sí, puedo identificar el centro que tiene coordenadas, ¿cuánto? ¿Cuánto sería el centro de esta circunferencia? A ver si me ayudan. Sería 1 de X y 0 de Y. Sí, No, perdón, sería, menos en 1, realidad, menos 1. ten en cuenta que este va cambiado de signo. O sea que Sí, 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 me sería menos confundí. 1 de X y 0. 0 de Y. Como la Y no tiene nada, sería un 0, ¿sí? Y el radio sería la raíz cuadrada de 9, o sea, 3. ¿Estamos? Bueno, no sé Profe, yo si tengo acá me una pedían. duda. Sí, Ahí en el segundo renglón, sí, tipo, en vez de distribuir el 9, no, perdón, en el tercero entonces. acá. Sí. Sí, En vez de distribuir el 9 entre el binomio S y el menos 1, ¿no podrías sí. haberlo sacado factor común directamente ya? Y, o sea, Sí, ¿me haber explico? sacado factor común, vos decís, entre este y este.
Claro, Claro, sí, hubiera sido por ahí más piola. Sacar el 9 entre este y este factor común y ya pasarlo al otro lado dividiendo al 72. También lo podría haber exacto. hecho así, capaz que más corto. Sí. Ah, listo, listo. Incluso otra que se me ocurre ahora, le voy a mostrar. Bueno, déjenme que voy a borrar toda esta parte, total ustedes lo tienen grabado. Eso. Otra que podrían haber hecho, lo que pasa es que yo les quise mostrar el camino que van a tener que usar en la mayoría de los casos. En este caso, como es una circunferencia, como ya les dije, este coeficiente siempre es igual a este. En este caso, entonces, de la circunferencia, yo podría haber dividido de entrada todo por 9, o sea, o haber sacado todo factor común, el 9 directamente, entre todos los términos, y haber simplificado de entrada. ¿Sí? Fíjense, si yo sacaría el 9 factor común, me quedaría x cuadrado más 2x más y al cuadrado. Entre estos, nada más. Y el 72 por ahora lo dejo de allá, del otro lado, ¿sí? Y ahora sí, este 9 pasarlo dividiendo con el 72 y me quedaba más fácil. X cuadrado más 2x más y al cuadrado igual a, del otro lado, bueno, 72 dividido 9, ¿no? ¿Sí? De esta manera también, ¿cómo es? Podrían haber llegado al mismo resultado. O sea, hacen así, y lo único que les quedaría ahora en este caso sería completar el binomio al cuadrado este, que es el mismo que completamos acá, ¿sí? Después van a llegar al mismo resultado. Pero yo se los quise hacer de la otra manera, porque ya van a ver ahora cuando veamos la elipse, a veces este coeficiente, mejor dicho, en la elipse, el coeficiente este no necesariamente tiene que ser igual a este otro, y en ese caso no van a poder sacar todo factor común como se podría haber hecho acá. ¿Sí? Por eso se los mostré de la otra manera. Bueno, en cuestión que si vamos a tener que graficar entonces esta circunferencia, de centro en el punto menos 1, 0 y radio 3, entonces la ecuación sería algo así. Centro en el menos 1, 0 sería acá, y radio 3, ¿sí? O sea, 1, pongámosle que acá esté el 1 y el 2, y entonces cuento 3 para allá, para la derecha, digamos, cuento 3 para la izquierda, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, este sería el menos 4, ¿no? Ahora cuento para arriba y para abajo, también cuento 3, supongamos 1, 2, 3 para arriba y 3 para abajo. Bueno, más o menos, no es muy fácil graficar acá, así que tengan... Bueno, algo así. Esta entonces sería el centro de la circunferencia de radio 1, 2, 3, radio 3, y centro en el punto menos 1, 0, ¿sí? Este sería el eje Y. Eje X. ¿De acuerdo? Algo así quedaría entonces en este ejercicio. En el otro, en el E o en el F, fíjense que vamos a hacer por ejemplo el E, donde les da el centro y el radio ya directamente. Voy anotando acá, 2E. Les da el centro de la circunferencia en el menos 1, menos 4. Y el radio les dice que vale 2 raíz de 2, ¿no? Sí, 2 por la raíz de 2. Bueno, ¿cómo sería entonces la ecuación de esta circunferencia? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. A ver. Sería x más 1 más al 1, cuadrado bien. más y más 4 al cuadrado igual, y ahí lo estaba haciendo.
hasta Y. igual, y ahora vamos a ver. Esperen que voy a borrar esto. Y en realidad lo vamos a plantear y después vamos a ver cuánto nos da esa cuenta. O sea, lo que yo tengo que poner ahora es el radio al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, el radio vale 2 por la raíz de 2, me dice. O sea, yo tengo que hacer esta cuenta, 2 por la raíz de 2, elevado al cuadrado, ¿sí? En principio sería así. ¿Todos entienden? Estoy siguiendo la formulita, ¿no es cierto? X menos H, Y menos K al cuadrado y el radio al cuadrado, ¿sí? El H sería la coordenada X del centro y el K sería la coordenada Y del centro, ¿de acuerdo? Aplicando una formulita, entonces dedujimos esto. ¿Bien? Bueno, ¿y cuánto me dará entonces esto al cuadrado? Tengo que hacer la cuenta. Acá como hay un producto, tengo que hacer distributiva del exponente con respecto a la base, ¿no? O sea, tengo que hacer este 2 elevado al cuadrado, me daría 4, y cuando hagan raíz de 2 elevado al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz, y entonces me quedaría 4 por 2, 8, ¿no? Claro. Y esto de acá se mantiene igual, ¿no? Obviamente, es x más 1 al cuadrado y más 4 al cuadrado igual a 8. Esa sería la ecuación final. Bien, entonces, ¿cómo grafico esta circunferencia? Siempre lo mismo. Marco el centro, que ya lo teníamos acá, menos 1, menos 4. Supongamos por acá, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bueno. Y acá sería el radio, tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 8, que si lo saco aproximadamente con la calculadora, ¿cuánto me da eso? Sí, 2,8 sería, ¿no? 2,8. Profe, Sí, para escribirlo de forma correcta a la canónica, ¿hay que poner sí o sí radio al cuadrado? ¿Habría que poner raíz de 8 al cuadrado? en realidad lo dejo así, como 8. ¿Está Sí, bien? está mejor. Sí, sí. Lo dejo como 8 y ya se entiende que este es el radio al cuadrado. O sea, si me preguntan, ¿cuánto vale el radio? Yo sé que el radio va a ser raíz de 8. O bien, como estaba escrito acá, 2 raíz de 2, que es lo mismo. ¿Sí? Bien. Para graficarlo, sí o sí lo tengo que poner en decimales, para más o menos tener idea cuánto vale el radio. 2,8. Y de esa manera contar 1, 2, bueno, 2,8 voy a tener que moverme hasta por acá, más o menos. Está bien. Más o menos hasta por acá, supongamos. ¿Sí? Lo mismo para el otro lado, para arriba y para abajo. Bueno, acá tendría, dije, 1, 2, y acá supongamos que está el 3, entonces bueno, 2,8 para acá y 2,8 para cada lado, ¿sí? Más o menos. Ustedes preferentemente, si tienen un compás, obviamente, mucho mejor. ¿Qué puse acá? Menos 8, no hay que ver, menos 4. ¿Sí? Bueno, esto es X y esto es Y. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la circunferencia del apartado E. ¿Estamos? Más o menos se entiende lo de circunferencia, creo que es bastante sencillo, no van a tener mayores dificultades. Vamos con el ejercicio 3, ¿les parece? Una pregunta. Sí. ¿El centro ahí no estaría en menos 1, menos 4? Sí, menos 1, menos 4, tenés razón. Disculpen, yo lo grafiqué mal ahí entonces. ¿No? Puse menos 1, 0. Por algo había marcado acá este punto, menos 4, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? A ver, vamos de vuelta. El gráfico lo dice mal. Menos 1, menos 4, estaría acá el centro. Y de ahí tengo que contar, bueno,
2,8 para arriba, para el costado, para el otro costado y para abajo, ¿no? O sea que acá sería 1 en el menos 3, 2,8, casi llegando al menos 1, tendría este punto, y así sería. Ahora sí, ¿se entendió la corrección? El centro estaba en el punto menos 1, menos 4, o sea que estoy acá, menos 1, menos 4, ¿sí? Y el radio tiene que valer esta distancia, ¿no? Desde acá hasta acá, o desde acá hasta arriba, o desde acá hasta cualquier lado, tiene que valer más o menos 2,8 de distancia. Para acá, para la derecha, para arriba y para abajo. ¿Damos? ¿Se entendió ahora? Bien. ¿Alguna Profe, otra yo me duda? voy. ¿Alguien tiene otra duda? Bueno, seguimos entonces ahora la otra de las cónicas que ustedes vieron, o que vieron hoy en el teórico, es la elipse. ¿Sí? Voy a borrar acá. Y eso ya forma parte del ejercicio 3 en adelante. ¿Sí? La ecuación de la elipse bueno, primero se define la elipse como el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos, que son los focos, es igual a una constante, que esa constante es igual al 2 por A. Y en la ecuación de la elipse, supónganse ustedes tienen una elipse, vamos a empezar con la elipse centrada, porque después, cuando la elipse está desplazada con un centro en el punto HK, como vimos en la circunferencia, lo único que cambia es que donde tengan X, tendrán que poner X menos H, y donde tengan Y, tendrán que poner Y menos K. ¿Sí? O sea, si ustedes aprenden la ecuación de la cónica con el centro en el origen, después trasladarla a un punto HK, al centro, con el centro en un punto HK, es simplemente reemplazar la X por un X menos H y la Y por un Y menos K, y con eso trasladamos al centro HK. ¿Sí? Por eso entonces yo voy a mencionar la ecuación de la cónica de la elipse con el centro en el 0, 0, es más fácil de entender, y después para trasladarla simplemente ponen X menos H o Y menos K. ¿Sí? Bueno, entonces, la elipse puede tener eje focal sobre el eje X o paralelo al eje X, o eje focal paralelo al eje Y, o sobre el eje Y. ¿Sí? Cuando yo hablo del eje focal, veamos antes cómo es, o cuáles son los elementos. Esta sería la elipse, o la figura de una elipse, bueno, algo así, donde esta distancia obviamente tiene que ser la misma que esta, ¿no? Traten de que sea así. Los focos son estos puntos que están en el interior, en el caso de la elipse están en el interior de la elipse, este sería un foco 1, vamos a llamarle, y foco 2, y lo que yo le decía del lugar geométrico de los puntos, lo que define la elipse, es que si yo hago la suma de estas distancias, distancia desde este punto P a este foco, más la distancia de este punto P al otro foco, esa suma de distancia es siempre constante y es igual a 2 por A, donde el A es esta distancia desde el centro hasta el vértice. Esta distancia es el A, ¿sí? Yo, para no hacer tanto lío de líneas, voy a borrar ahora estas distancias. Solamente voy a dejar los focos, si quieren, por ahí. Toda esta distancia, desde aquí, desde el centro, hasta este punto que se llama el vértice, es A. Y esta distancia, desde el centro hasta este otro, que también es un vértice, se llama B. ¿Sí? O le ponemos, lo denominamos con la letra B y con la letra A. El B
es el semieje menor, se llama. La distancia B también se llama semieje menor. La distancia A se denomina el semieje mayor. La distancia de punta a punta, o sea, de un vértice al otro, la distancia más larga, que sería este 2A, eso es el eje mayor. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Eje mayor se le llama a toda la distancia de punta a punta, que sería 2 por A. ¿Sí? Y el semieje es el A solamente. ¿Se entiende? Bueno, entonces A y B son los semiejes, y 2A y 2B serían los ejes mayor y menor. ¿Sí? En el caso de la elipse, cuando los focos están así, sobre el eje X, o paralelos al eje X, podría ser una elipse que, cuando, como les decía hoy, el centro está desplazado, y la elipse, bueno, me salió medio mal, ¿no? Pero si la elipse está así, donde el centro estaría acá, por ejemplo, en este punto, sigue siendo la distancia mayor, desde el centro hasta el vértice. Esta distancia es como que la elipse está, podemos decir así, achatada. En estos casos decimos entonces que los focos son paralelos al eje X, ¿sí? Paralelos al eje X. Porque la elipse también podría estar dibujada en este otro sentido, así. ¿Se entiende? En este caso, en este otro caso, ahora vamos a ver cómo es la ecuación en un caso o en el otro. El foco estaría acá sobre el eje Y, y el otro foco estaría acá. ¿Se entiende? Entonces, la elipse estaría como más estirada, por así decirlo. ¿Se entiende? Bien. Esto entonces decimos que los focos están sobre el eje Y o paralelos al eje Y, y en el caso que estaba explicando, la elipse tiene los focos sobre el eje X, o bien pueden ser paralelos al eje X. ¿Sí? En ese caso, entonces, la ecuación de la elipse es x al cuadrado dividido a al cuadrado más y al cuadrado dividido b al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Y cuando la elipse está dibujada así, como les decía hoy, con los focos sobre el eje Y, la distancia, siempre la distancia más larga es a la que vamos a denominar el semieje mayor o el eje mayor. En este caso el A es esta distancia ahora. ¿Sí? La distancia más larga es siempre A, o la vamos a llamar A. Y acá en este caso la distancia más corta es B. ¿Sí? B sería esta distancia, ¿sí? Este sería el vértice 1, este sería un vértice 2, y esto otro también se lo llama vértices. Vértice 1, vértice 2, y quiero ponerle vértice 3 y vértice 4. ¿Sí? Bien. Entonces, la ecuación, cuando la elipse tiene los focos sobre el eje X o paralelos al eje X, tiene esta forma. X al cuadrado sobre el A al cuadrado y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Cuando la elipse está de esta otra forma, la ecuación es X cuadrado sobre B al cuadrado más Y al cuadrado sobre A al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces, cuando está de esta forma, fíjense que siempre el más largo va, podría decir, debajo del que tiene el eje focal. O sea, como acá el eje focal es Y, el valor más grande va a quedar abajo de la Y. ¿Entienden? Y acá, como el eje focal está sobre el eje X, el valor más grande, que es el A, siempre el A, el más largo, queda abajo de la X. ¿De acuerdo? Bueno, en una o en otra forma siempre se cumple, en el caso de la circunferencia, de la elipse, que A al cuadrado más B al cuadrado tiene que ser igual a C al cuadrado. ¿Sí? Voy a revisar esa formulita porque por ahí cambia según si es parábola, si es la hipérbola o si es la parábola, cambia esa ecuación. ¿Sí?
no, a cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Perdón, miren que me equivoqué. A al cuadrado tiene que ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado en el caso de la elipse. ¿Sí? ¿Quién es c? C es la distancia desde el centro hasta el foco. Esa distancia se le llama C. O sea que aquí la distancia desde el centro hasta el foco sería esta, es C. ¿Sí? La misma que esta de acá abajo, ¿no? Obviamente, de acá hasta el foco también es C. ¿Sí? Bueno, y conociendo entonces A y B, puedo encontrar C, o conociendo A y C, puedo encontrar B, depende del problema. A veces le da como datos, por ejemplo, la distancia focal, cuando les dice la distancia focal es la distancia entre los dos focos. Distancia focal es 2 por C, ¿sí? Fíjense que acá es C más este otro C. Entre los dos focos tengo una distancia de 2 por C. Eje mayor es el 2 por A. Y el eje menor es el 2 por B. ¿Sí? Bueno. Y como les había dicho hoy, cuando les habla del semieje, en realidad va a ser solamente el A o el B. ¿Sí? Bueno, con eso podemos, creo, encarar el ejercicio. Trazar la gráfica, el 3, por ejemplo, trazar la gráfica de la elipse, determinar las coordenadas de los focos, de los vértices y las longitudes de los ejes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces en el ejercicio 3. Yo voy a tratar de dejar las formulitas ahí solamente para tener acá lugar. Bien. Entonces, en el ejercicio 3, la ecuación que tienen ahí de la elipse, fíjense que dice x cuadrado sobre 25 y cuadrado sobre 9. Igual a 1. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto vale el a? Lo tengo de acá. Si este es a al cuadrado, vale 25, quiere decir que a es la raíz de 25. O sea que a vale 5. ¿Sí? De la misma manera, b va a ser, bueno, la raíz de 9, que me daría 3. ¿Sí? Profe, Sí, ahí para determinar cuál es A y cuál es B, ¿vemos cuál es el más grande? exacto. Siempre el más grande, en este caso, como el más grande está debajo de la X, significa que esta elipse, cuando yo la vaya a graficar, Los focos son paralelos al eje X. exacto, los focos van a estar o sobre el eje X o paralelo al eje X. En este caso, como el centro está en el 0, 0, porque no está desplazada, quiere decir que los focos van a estar sobre el eje X. ¿Sí? ¿Y cómo hago para graficarla? Bueno, cuento desde el centro, primero ubico el centro, acá estaría en el 0, 0, como dijimos. Me corro una cantidad A, 5, en este caso, para la derecha y para la izquierda. ¿Sí? Este sería 5 y el menos 5 serían los vértices. ¿Sí? Y después 3 en el sentido del eje Y, sería, supongamos, por acá. 3 y 3 para abajo. Y entonces, más o menos, esta elipse debería ser algo así. Creo que más allá. Bueno, si acá estaría entonces el 5. ¿Se entiende? Entonces, esta distancia, que es la más larga, es la que está abajo de la X y es la que tiene el eje focal. ¿Sí? Entonces acá estaría, si quiero encontrarlo, el foco estaría por acá. Tiene que estar por acá, digamos. ¿Sí? Y el A, que vale 5, es toda esta distancia, desde el centro hasta el vértice, es 5, que es el valor del A. Y esta distancia sería el B, que vale 3. ¿Sí?
Si quiero encontrar, ¿qué es lo que me pedía? Entonces, a ver. Determinar las coordenadas de los focos. Bueno, para encontrar los focos tengo que usar esta formulita, que a cuadrado es b cuadrado más c al cuadrado. Entonces, sabiendo eso, que a al cuadrado sería 25. Es igual b al cuadrado más c al cuadrado. Es decir, b al cuadrado sería 9 más c al cuadrado. Bueno, de acá puedo despejar c, 25 menos 9 me queda 16. C va a ser la raíz de 16, o sea 4. ¿Está? Entonces, si les pide las coordenadas de los focos, entonces un foco 1 va a tener coordenadas 4, 0, y el foco 2 va a tener coordenadas menos 4, 0, ¿sí? Si le pedía las coordenadas de los vértices, bueno, lo mismo, un vértice 1 que tiene coordenadas 5, 0, y un vértice 2 que tiene coordenadas menos 5, 0. ¿Sí? Y si les pedía los ejes o semiejes, a ver qué les dice. La longitud de los ejes, bueno, dirán que el eje mayor, o la longitud del eje mayor, acuérdense que la longitud del eje mayor era 2A. Es decir, que en este caso sería 10, ¿no? En la longitud del eje mayor entonces sería 10. Y la longitud del eje menor sería 2B. Es decir, que sería en este caso 6. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Bien. Vamos con uno del 4. Del 4, vamos a ver cuál vamos a hacer. Bueno. A ver, supongamos, no sé, cualquiera. Vamos a hacer el D, que es el que parece más largo, el B, no sé, cualquiera. Supongamos el D, que tiene un medio parecido al D. El D dice x cuadrado menos 10x menos 10x más 4 por y al cuadrado. Bueno, 4 por y al cuadrado. Esperen, permítanme cambiar por el B, que en el B van a tener que completar cuadrado. Van a tener que sacar factor común 2 veces. Me parece mejor el B para que se los haga. Más difícil, creo. El B es 4x cuadrado menos 16x. ¿Qué más? Más 9 cuadrado más 18. Menos 16x, sí, todo otro positivo igual a 11. A ver si copié bien, fíjense. Voy anotando acá para después poner en el video los ejercicios que hicimos, 18y y 11. Bueno, tenemos que armar el cuadrado del binomio para identificar la cónica o para identificar los elementos de la cónica, ¿sí? Entonces, como la x cuadrado tiene un coeficiente 4, ese 4 lo saco factor común entre los términos que tienen x al cuadrado. Entonces me va a quedar 4, y entre paréntesis, ¿qué me quedaría? X cuadrado menos 16 dividido a 4 sería 4x. Y acá es donde tengo que sumar y restar para armar el cuadrado del binomio, ¿sí? Para completar el cuadrado. La mitad de este elevado al cuadrado. O sea, la mitad de 4 es 2, al cuadrado es 4, o sea, sumo 4 y resto 4.
ya voy haciendo varios pasos en uno, como podrán ver, para ir ganando tiempo. Más. Entre estos términos que tienen i, el coeficiente de la i al cuadrado, que es el 9, lo tengo que sacar como factor común. Entonces pongo 9, que va a quedar multiplicando ¿a quién? A i al cuadrado, 18 dividido 9, me daría 2i. Y acá tengo que sumar y restar la mitad de 2, sería 1, 1 al cuadrado, 1. O sea, sumo 1 y resto 1. Y todo esto igual a 11. Bueno. A ver si se ve bien ahí, ¿no? La pantallita se ve todo bien. Sí, se ve. Bien. Bueno, entonces, con estos tres primeros términos completo el cuadrado del binomio. Entonces me va a quedar 4 que multiplicaría a. El cuadrado de este binomio sería x menos 2, la raíz de 4 estoy tomando, al cuadrado. Por ahora pongo así, menos 4. Más, y de este otro binomio tengo el 9, que estaría multiplicando a, también, de estos tres primeros, formo el cuadrado del binomio. ¿Qué binomio? I más 1 sería, al cuadrado, y me está quedando el menos 1, por ahora lo escribo así. Todo esto igual al 11, que tenía del otro lado. Hago la distributiva, y acá entonces me queda el 4 que multiplica al x menos 2 al cuadrado. 4 por 4, 16. Menos 16 sería. Más el 9 que multiplica al i más 1 al cuadrado. Y el 9 que también multiplica a este menos 1, o sea, menos 9. Del otro lado tengo un 11. Este menos 16 y el 9 lo paso al otro lado. O sea, 16, 9, 25 pasan sumando al otro lado. Y me quedaría 4 por el x menos 2 al cuadrado, más 9 por el i más 1 al cuadrado, y del otro lado tenía 25 más 11, me daría 36, ¿de acuerdo? Sería el 11, bueno, si lo quieren lo escriben, más el 16, más el 9. ¿Sí? Todo esto me da 36, si quieren ponen 36 directamente. Y para que esto se parezca a la ecuación de una cónica, es lo que me preguntaba la chica hoy, que se lo expliqué. Cuando acá me queda un numerito, recuerden que la ecuación de la elipse era así, x cuadrado sobre un a al cuadrado, por ejemplo, y al cuadrado sobre un b al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Bueno, entonces, para empezar, que acá en lugar de igual a 1, tengo igual a 36. Dijimos que me da todo esto, ¿sí? Entonces, ya para no escribir todo, si ustedes quieren, pongan de dónde sale el 36. Sería la suma de este 16, el 9 y el 11, ¿no es cierto? Todo igual a 36. Bien, como me tiene que quedar igual a 1 en la ecuación de una elipse, ¿qué tengo que hacer? Divido todo por 36. O sea, voy a dividir miembro a miembro por 36. ¿Sí? Es decir que acá voy a poner 4 x menos 2 al cuadrado sobre 36, más este 9 con el i más 1 al cuadrado sobre 36. Voy a borrar esto para no hacer lío. Y del otro lado será 36 dividido 36. ¿Sí? O sea, ahí me quedaría el 1 que andamos buscando. ¿Sí? Este 9, lo que le decía la chica hoy, este 9 que estaría en el numerador multiplicando, yo lo podría escribir acá abajo dividiendo. Esto sería equivalente, ¿sí? Un número que está multiplicando en el numerador, lo puedo escribir dividiendo en el denominador.
¿De acuerdo? O sea, este 9 que estaba acá, yo lo puedo poner dividiendo al 36. Y este es lo mismo con este 4. Este 4 que está multiplicando al numerador, lo puedo poner como dividiendo, pero en el denominador. O sea, este 36 dividido 4 me quedaría. Y ahora entonces, si hago estas cuentitas, me quedará x menos 2 al cuadrado. 36 dividido 4 me da 9. Más. Y este sería y más 1 al cuadrado. Y 36 dividido 9 me da 4. Y acá dijimos, esto dividido esto me da 1. Y esa será la ecuación de la elipse que andamos buscando. ¿Sí? Si la tuviera que graficar, tendría que contar. Primero, ubicar el centro. ¿En dónde estaría el centro de esta elipse? A ver si lo puedo escribir acá en chiquitito. Esta elipse tendría centro. ¿En dónde? En el punto de coordenadas 2. Acuérdense que es este numerito cambiado de signo. Sería 2. Y este numerito cambiado de signo sería menos 1. 2 menos 1. ¿Sí? Entonces, para graficar la elipse, lo primero que hago es ubicar el centro. ¿Sí? 2 menos 1. Bueno, 2 y menos 1, supongamos por acá. Imaginemos que ahí tengo un par de ejes cartesianos. Si quieren pueden dibujar ahí un par de ejes cartesianos. Esta liñita de puntos que dibujo acá como si fueran los ejes imaginarios. ¿Sí? El eje X y el eje Y. ¿Sí? Ahí sobre ese X y sobre ese Y imaginario voy a contar desde el centro una cantidad que es raíz de 9, en el sentido del eje X, raíz de 9 me daría 3. O sea, desde el centro cuento 3 para cada lado. O sea que acá voy a llegar al menos 1. Y del otro lado, 2 que tenía acá más 3 me daría 5. Imagínense por acá. ¿Van siguiendo? Cuento desde el centro 3 para cada lado. O sea, 3 ¿por qué? Porque es la raíz de 9. Que es el valor de A. ¿Sí? El A me daría la raíz de 9, que es 3. Y entonces, ese valor de A es lo que me corro para cada costado, para la derecha y para la izquierda, contando desde el centro. ¿Sí? Y después, para arriba y para abajo, la raíz de 4, que sería el valor del B, en este caso B valdría 2, entonces tendría que contar 1 y 2. Vamos a hacer entonces por acá. Acá estaría el 1. Entonces, 1, 2. Ahí tendría un vértice y 2 para abajo. Estaría por acá, supongamos, el otro vértice. Si este era menos 1 y cuento 2 más para abajo, sería el menos 3 acá, ¿no es cierto? Donde estaría el otro vértice. Bueno, y ahí más o menos tendría la elipse que debería ser algo así. ¿Lo ven? Desde el centro me corrí 3 para encontrar este vértice que llegué hasta el 5. Me corro 3 para la izquierda y llego hasta el menos 1. Desde la altura del menos 1, donde está el centro, cuento 2 para arriba, y el valor del B, ¿no es cierto? 2. 2 para arriba y llego hasta el 1. Y desde el centro, 2 para abajo, y llego hasta el menos 3, donde estaría este otro vértice, ¿sí? Y ahí tengo graficada la elipse. No sé si me pedía encontrar los elementos. Cuando les pide encontrar los elementos, se refiere a los vértices, a los focos, a los semiejes o a los ejes, ¿sí? Estábamos en el 4, sí, en el 4 les pide todo eso. Entonces, lo vamos a repasar verbalmente, después ustedes lo escriben. Para encontrar los focos, yo necesito encontrar el valor del C. Entonces, no quería borrar, pero voy a tener que borrar acá arriba. ¿Cómo encuentro los focos? Conociendo el valor de A y el valor del B,
como habíamos visto la formulita, ¿se acuerdan que a al cuadrado era igual b al cuadrado más c al cuadrado? Conociendo a y b, que acá los tengo, sería 9, el b al cuadrado sería 4 más c al cuadrado. Y de ahí, bueno, no menos 4, 5, la raíz de 5 entonces sería c. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda ubicado cada foco? No es que un foco va a estar en raíz de 5 y en medio raíz de 5, porque yo tengo que contar desde el centro hacia la derecha y hacia la izquierda. Como esta elipse, la distancia más larga, o sea, el valor de A, digamos, está en el sentido del eje X, decimos entonces que el eje focal es paralelo al eje X, ¿sí? Entonces, como el eje focal es paralelo al eje X, en realidad el eje focal está sobre esta línea imaginaria que trazamos acá, que estaba a la altura del -1 de I, ¿sí? Entonces, un foco va a estar por acá, y el otro foco estará por acá. Foco 1 y foco 2. ¿Dónde va a ubicar el foco 1 entonces? El foco 1 va a estar desde la coordenada X del centro, le tengo que sumar y restar este valor del C, ¿sí? O sea, el foco 1 va a estar, la coordenada sería la coordenada H más el C, y la coordenada en el eje Y era K. ¿Sí? Esa es la fórmula en general. O sea, en este caso, el foco 1, entonces, ¿dónde estaría ubicado? Estaría ubicado en H, que valía 2, más la raíz de 5, esa sería la coordenada X, y la 2 más raíz de 5 sería este puntito, ¿sí? Y la coordenada Y es -1, era el K. ¿Se entiende? ¿Dónde va a estar el otro foco 2? Este sería el foco 2, supongamos. Y este sería el foco 1. El foco 2 va a estar en 2 menos la raíz de 5, o sea, desde el centro me muevo hacia la izquierda, ¿sí? 2 menos la raíz de 5, y también -1 es la altura Y, digamos, ¿sí? La coordenada Y. ¿Está? ¿Dónde van a estar si les pide que yo los vértices? Bueno, generalmente ubicamos los vértices que están sobre el eje focal, diríamos, le llamamos el vértice 1 y vértice 2, ¿sí? Vértice 1 y vértice 2. Si quiero indicar los otros vértices, le pondría vértice 3 y vértice 4, ¿sí? Traten de hacer un dibujo y ponerle a qué le llaman vértice 1, vértice 2. Entonces, bueno, mi vértice 1, ¿dónde va a estar? Desde el centro, le tengo que sumar esta distancia que era A, ¿se acuerdan? Entonces, el centro sería 2, sería el H, si lo quieren escribir en forma general, sería el H más el valor del A, y el valor K sería la coordenada en Y, ¿se entiende? Entonces, el vértice 1, con números, sería H, ¿cuánto vale? 2 más el valor del A, dijimos 3, por eso nos dio 5, como que ya sabíamos, en el dibujo ya lo hicimos, ¿vale? Pero les cuento para que vean cómo tienen que encontrar ustedes las coordenadas de los focos, de los vértices. Bueno, y la coordenada Y de este vértice es K, o sea, sigue siendo -1, que es la misma donde están los focos, ¿no es cierto? Y el vértice 2, ¿cómo va a ser? En lugar de al 2 sumarle 3, va a ser 2 menos 3 y -1. 2 menos 3 me daba, como dijimos acá, -1. -1 menos 1 es la coordenada de este vértice 2. ¿Se entiende? Bueno, vértice 1, vértice 2.
si tuvieran que poner vértice 3 y vértice 4, bueno, lo sacan de acá y de acá. ¿Sí? ¿Y qué más les pedía? Los ejes, la longitud de los ejes. El eje mayor, que es 2 por A, dijimos, y el A valía 3, 2 por 3 sería 6. Y el eje menor sería el 2 por B, como el B valía 2, 2 por 2, 4, sería la longitud del eje menor. ¿Se entiende? Bien. Bien, ¿de acuerdo? ¿Se entendió ese? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. algo que me olvidé de comentarles en la elipse, que según los problemas a veces se los pueden, o lo pueden necesitar, es lo que se llama la excentricidad. Excentricidad. No sé si es XC o excentricidad. La excentricidad de la elipse es el cociente entre C sobre A, ¿sí? Este cociente, C dividido A. A esa razón, a ese cociente se lo llama la excentricidad de la elipse, ¿sí? En este caso, la excentricidad de esta elipse sería, bueno, el C lo habíamos encontrado, ¿no? El C nos había dado raíz de 5 dividido el A, que era 3 en este caso. Ese numerito es lo que se llama la excentricidad. Y si no me equivoco es XC acá. A ver, ahora voy a mirar bien por las dudas. Excentricidad. A ver si está por ahí escrito. No quiero meter la pata. Sí, es XC. ¿Está bien? Está bien escrito así. XC. Excentricidad de la elipse. ¿Estamos? Bueno, no sé si en el ejercicio 4 quizás o 5 se los pide o se los da como dato, pero a veces lo van a necesitar. Quería mirar si vean un ejercicio donde le daba la excentricidad. En el video de May explica la excentricidad. Ah, bueno. Y no sé si lo noté mal o entendí mal, pero yo anoté la fórmula b al cuadrado es igual a cuadrado menos c cuadrado. ¿Cómo la Sí, es lo excentricidad? mismo. Fíjate que si de acá despejas el b al cuadrado, te queda a cuadrado menos c al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Lo ves? De acá. Pasando el c para el Sí, otro sí. lado, te queda así. ¿Pero sería la Entonces, excentricidad eso? no, esa es, digamos, esa es una relación que cumplen los coeficientes A, B y C, pero la excentricidad de la elipse es el valor C sobre A, C dividido A. Ah, ¿Sí? voy a tener que revisar el video porque quizás entendí mal. Ah, fíjate, bueno, la excentricidad se le llama al coeficiente C dividido A, que es donde el C es la distancia del centro al foco, ¿no? Acordate, dividido el A, que es la distancia del centro al vértice 1. ¿Sí? Al C sobre A, ese valor se lo llama la excentricidad de la elipse. ¿Sí? Que en realidad es como una medida. Lo que me mide la excentricidad es, digamos, es un coeficiente para saber si la elipse es muy achatada o más parecida a una circunferencia. Cuando este valor me dé más cerca de 1, mientras más cerca de 1 sea ese número, significa que la elipse va a ser más parecida a una circunferencia. ¿Se entiende?
O sea, porque la elipse acá la estamos dibujando así, media achatada, pero si yo dibujo otra elipse, podría ser que tengan más forma de circunferencia, ¿se entiende? Entonces, mientras más parecida sea a una circunferencia, la excentricidad va a ser un valor más cerca de 1, ¿de acuerdo? Bueno, acá me quedó medio feo. Y si la elipse es más achatada, mientras más achatada sea, este numerito me va a dar 0, y algo. Más lejos de 1, digamos, ¿sí? Mientras más cerca de 1 me dé, quiere decir que más parecida a una circunferencia va a ser la elipse, más redondeada, por así decirlo. Mientras más lejos de 1 esté, más achatada va a ser la circunferencia. Bien, acuérdense de dejar la asistencia poniendo su apellido y nombre en el chat. Y entonces por hoy estaríamos dejando acá. No sé si me quieren preguntar algo. Si no, estaríamos dejando acá por hoy.